Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Emanuel Orozco y la siguiente presentación es para la UNADEM. Voy a hablar acerca de la tecnología blockchain y su impacto actual en la sociedad y el futuro que le depara a blockchain. Eh, Varios de nosotros hemos escuchado que blockchain es una tecnología que está revolucionando muchísimos sectores económicos. Podemos destacar la banca, los seguros, la medicina, etcétera. Pero mucho de estas palabras que están de moda y este auge que está teniendo esta tecnología solo nos crean más preguntas, ¿no? La pregunta principal, que parece fácil pero no es tan fácil de responder, es ¿qué es blockchain? Lo siguiente es dónde se está implementando blockchain y lo que sigue es dónde se puede implementar, cuál es su futuro de blockchain. En la siguiente presentación vamos a responder estas tres preguntas y pues vamos a comenzar. La pregunta principal es ¿qué es blockchain? ¿No? Y debemos de saber que blockchain, sin más ni más, es una base de datos pública y descentralizada. La información existe por siempre y es imposible de falsificar. Vamos a hacer un paréntesis muy interesante en esta oración porque la vamos a recuperar en una slide más adelante, que es que la información existe por siempre y es imposible de falsificar, porque esto le da a blockchain un potencial increíble en el alcance tecnológico que tiene. Sin embargo, yo dije una palabrita interesante, aquí la vemos, que es descentralizada, una base de datos pública y descentralizada. ¿Y qué es descentralizada, no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la palabra y por qué es tan importante en blockchain? Bueno, para entender el concepto de descentralización, primero tenemos que entender el concepto de centralización. Una base de datos centralizada, pues es la mayoría que existe actualmente en el mercado, ¿no? Ustedes cuando están usando algún servidor de correo electrónico, deben de preguntarse, por ejemplo, ¿y dónde están estos correos? ¿Dónde existen el correo que yo estoy viendo ahorita en mi computadora? Bueno, deben de saber que ese correo existe en un servidor y ese servidor solamente se puede acceder a él a través de una sola persona. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos varios nodos en la parte centralizada y todos estos nodos están conectados a un solo punto, ¿no? Entonces podríamos imaginar el ejemplo del correo electrónico, donde cada uno de los usuarios del correo electrónico son los puntos azules, pero todos estos nodos están conectados a un solo punto, acceden al mismo lugar. Del mismo lugar escriben y acceden a la información correspondiente. Podríamos pensar también en Facebook, ¿no? Facebook, por ejemplo, también tiene su servidor y en el servidor de Facebook están todas nuestras fotos, están todos nuestros comentarios, nuestras publicaciones, nuestros mensajes. Y esto significaría, por ejemplo, que si Facebook desaparece o decide tirar o eliminar esta información, lo puede hacer porque está centralizado el poder de modificación y de lectura de la información. Sin embargo, nosotros vemos que blockchain no funciona así. Vamos a ver la siguiente imagen que está acá. Y podemos ver que las redes son descentralizadas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, como ustedes pueden ver en la imagen, no todos los puntos están conectados a un solo servidor. Esto significa que el punto azul está conectado a otro punto azul, que a su vez está conectado con otro punto azul. Y si quisiéramos, por ejemplo, leer la información de un punto, lo podemos hacer a través de uno u de otro. No solamente la información está centralizada en un servidor, sino que está distribuida a través de varios servidores o nodos. Y esto es la siguiente imagen, ¿no? Capas distribuidas. Y básicamente lo que significa es que la información está distribuida a través de todos los usuarios del blockchain. Y esta idea es súper poderosa porque si nosotros tenemos la información pública y si la tenemos descentralizada, significa que no se puede alterar. Blockchain implementa algoritmos matemáticos que prueban y hacen imposible la falsificación o la manipulación no autorizada de la información. Y esto pues le da unas aplicaciones bien poderosas. Vamos a estudiar las más importantes. Vamos a empezar por la aplicación de banca, el movimiento de dinero, lo cual implementa Bitcoin, que es súper famoso desde hace algunos años. Yo tengo
dinero aquí, tengo un Bitcoin en México y puedo mandarlo a China en menos de 10 minutos. Aparte de que yo hice la transacción de forma relativamente rápida, también esta información de las transacciones está disponible para todo el mundo que quiera consultarlas, porque Bitcoin está implementado en blockchain. A diferencia, por ejemplo, de una aplicación de pagos como Mastercard o Visa, que sí, también hacen transacciones casi instantáneas de dinero, pero la información de las transacciones no es pública. Y pues ahí vemos una diferencia clarísima entre una aplicación descentralizada y una aplicación centralizada. La siguiente aplicación son las famosas ICOs, las Initial Coin Offering. Básicamente un ICO es una publicación de acciones de una empresa. O sea que si yo tengo mi empresa y quiero que la gente invierta en ella, puedo crear un ICO o acciones digitales y la gente puede comprar esas acciones y esas acciones pues valen dinero. Al igual que en la bolsa de valores del mundo no blockchain, estas acciones pueden subir y bajar de precio, puedo comprarlas y puedo venderlas en el momento que yo quiera. Eh, la diferencia entre el mercado de la bolsa de valores actual es que igualmente las transacciones son privadas y en el blockchain las transacciones son públicas. Desde el momento que se crea el ICO de una empresa, podemos ver cuántas acciones está emitiendo, podemos ver si, si se pueden crear más acciones, podemos ver todo el movimiento de todas las acciones en todo momento, o sea, si por ejemplo la empresa transfirió el 100% de las acciones a un solo individuo, lo podemos ver. Y esto hace el proceso muchísimo más transparente que en la bolsa actual de valores. El siguiente aplicación de blockchain, y este es muy poderoso, es en un proceso democrático, en las elecciones. Nosotros, por ejemplo, ahorita como votamos actualmente, nosotros tenemos una entidad de confianza, en este caso es el INE en México, y el INE es responsable de hacer todo el proceso, ¿no? De contabilizar los votos y tiene la responsabilidad de certificar que esos votos sean válidos. Sin embargo, no hay nada que nos asegure que el INE no está haciendo algún fraude, ¿no? Algún fraude electoral, muy famoso, por ejemplo, en el 2012, ¿no? Con López Obrador. Si nosotros implementáramos el blockchain sobre el concepto de elecciones, repito, ¿no? Una base de datos pública e inalterable. Entonces nosotros sí podemos tener una prueba matemática válida de que los votos de cierto candidato existen, ¿no? Y por ende el fraude electoral pues no podría existir. El siguiente aplicación súper poderosa es el registro público de activos. Supongamos que nosotros tenemos una cadena de suministros para crear medicinas, ¿no? Para crear medicina, el proceso es desde sacar la plantita del campo hasta refinarla y venderla en una farmacia. ¿Qué nos asegura que la medicina que estamos comprando en la farmacia sea 100% auténtica o sea 100% legal, ¿no? Hasta eso, o pura. Bueno, si nosotros llevamos un registro público de todas las transacciones que se realizaron para tomar esa medicina y convertirla y hacerla en algo que se vende, pues podríamos nosotros asegurarnos y tener la certeza de que estamos comprando un medicamento bueno y vale. Actualmente esto no se implementa en ningún lugar del mundo, pero está varias iniciativas en varios países del primer mundo que tratan de hacer este mismo registro público de activos. Y las medicinas solo es un ejemplo, ¿no? Podríamos tener la gasolina, podríamos tener los alimentos, ¿no? No solamente en el sector de salud. La siguiente aplicación son las aplicaciones descentralizadas o dApps. Este concepto fue introducido por Ethereum, es una red particular de blockchain. Y básicamente lo que dice es que la información de toda la aplicación debe de ser pública, ¿no? Para poder imaginarlo, podríamos verlo como un Twitter público. Imagínense que Twitter decidiera cerrar sus servidores y se borrarían todos los tweets, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con Metroflog en su momento y ahorita está a punto de pasarle a MySpace. Entonces, si nosotros hacemos aplicaciones descentralizadas, podríamos tener un Twitter que a pesar de que la compañía quiebre o cierre, el contenido
del Twitter, pues seguiría ahí, seguiría existiendo por siempre. Si nosotros recordamos en la primera slide, en esta slide les había mencionado que la información existe por siempre y es imposible de falsificar. La siguiente aplicación sería los juegos de apuestas, lo que les comentaba, ¿no? La información es imposible de falsificar. El problema que tienen muchos de los casinos actuales, online principalmente, es que no tenemos alguna idea, no sabemos exactamente cómo le están haciendo para, por ejemplo, en un juego de cartas, saber si me están dando cartas buenas o son cartas que la misma empresa está manipulando para que me salgan. Y esto es porque toda la información está centralizada. El algoritmo de toma de decisiones de cartas, de qué cartas me salen, es centralizado. Nadie sabe cómo funciona. Solo tenemos que confiar en que el casino no nos esté haciendo un fraude o que la empresa que certifique al casino tampoco nos está haciendo un fraude. Y pues precisamente con blockchain, al ser una información pública, nosotros podríamos correr algunos modelos para verificar si las cartas no están truqueadas, básicamente, ¿no? Si todo está siguiendo la ley de probabilidad y de apuestas y si todo está funcionando correctamente. En el sector salud, un problema muy grande que se tiene actualmente es que un hospital tiene el registro de un paciente y no lo comparte, y otro hospital tiene el registro de otro paciente y tampoco lo comparte. Está, como decimos, centralizada la información. Si nosotros, en lugar de tener el registro de un paciente en un hospital o en otro hospital de forma centralizada, lo compartiéramos entre hospitales, pues por ejemplo, el proceso para diagnosticar enfermedades sería mucho más eficiente, ¿no? Si sabemos lo que un doctor dice de un paciente y luego otro doctor puede leer lo mismo que se escribió del mismo paciente, pues tiene más información y más contexto para diagnosticar cualquier problema con el mismo paciente. Esto actualmente no se hace, por ejemplo, en el IMSS y en el ISSSTE, ellos no comparten información, no comparten registros públicos, no comparten absolutamente nada. En la industria de videojuegos, un problema que se tiene actualmente es que si tú compras, por ejemplo, estás jugando un juego de disparos, un juego de disparos que se juega en línea. Si tú en ese juego de disparos compras una arma que sea para tu personaje y la empresa quiebra, ya no tienes arma, porque la información y el registro de compra es parte del servidor del juego o de quien hizo, de la industria que hizo, bueno, de la compañía más bien que hizo el juego. Si tú implementas, por ejemplo, un sistema de compra en blockchain, cuando tú compras algo a esa compañía, la compra va a estar ahí de por vida. No se va, a pesar de que muera quien muera, que se acabe la compañía, el registro de tu compra va a estar ahí. Otra aplicación súper poderosa es el registro único de ciudadano, ¿no? Repito, ¿no? Que la información de blockchain existe por siempre y es imposible de falsificar. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cuando nacemos, en lugar de darnos un CURP o una identificación de votar, nos toman cierta señal biométrica, ¿no? Por ejemplo, la retina, que es imposible de falsificar, o alguna muestra sanguínea o alguna muestra de ADN, y esta misma muestra la subimos a blockchain y nosotros existiríamos para siempre, y más allá de eso, no podrían falsificar nuestra identidad. Es lo más poderoso de esto, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, si tomamos un biométrico de las huellas digitales, se puede falsificar. Una IFE, una identificación para votar, se puede falsificar. Un pasaporte, y esto es súper peligroso, se puede falsificar. Si nosotros tuviéramos un registro de biométricos de cada ciudadano del mundo en blockchain, se acaba el fraude. Se acaba el fraude de identidad. La siguiente aplicación que podemos estudiar es los bienes raíces. Acuérdense, ¿no? Cada vez que nosotros ingresamos un registro al blockchain, se convierte en un registro imposible de falsificar y para siempre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una compra de un bien raíz, ¿no? Por ejemplo, un departamento, y nosotros reportamos o creamos esta compra en el blockchain, es imposible de falsificar el contrato, el registro de la compra está ahí para siempre. Lo podremos ver como un título de propiedad. La diferencia es que, como se implementa actualmente, es que se tiene un título de propiedad que está sujeto a mucha corrupción, ¿no? Porque pues tienes que ir a ver al notario, tienes que asegurarte que el notario certifique que es tu casa, entregar muchos papeles
y lo cual hace el proceso, aparte de tardado, engorroso y, repito, muy sujeto a la corrupción, ¿no? Que el notario te pide la mochada, etcétera, etcétera. En el blockchain no pasa así, ¿no? Cuando tú subes el registro al blockchain, pues quedaría la propiedad bajo tu nombre y registrada, pues, para siempre. Y bueno, no todo es muy tan bonito. También la implementación actual de blockchain tiene ciertos problemas. Y el problema más importante y el más relevante es la falta de escalabilidad. Esto significa que si tú quieres actualmente agregar información al blockchain, el tiempo de espera es entre 2 o 10 minutos. Para que se den una idea, significaría, por ejemplo, que si yo quiero mandar dinero a China o hacer un cobro de China en Bitcoin, por ejemplo, que es una implementación de blockchain, se tardaría aproximadamente de 2 a 10 minutos. Si yo lo hago con Mastercard, que es una solución centralizada, se tarda medio segundo. Eh, y algo bastante limitante igualmente es que solo se pueden realizar entre 10 y 30 operaciones por segundo. O sea que puedo agregar 30 cosas a la vez por segundo a toda la base de datos de todo el blockchain. Para que se den una idea, igualmente en una solución actual de Visa se pueden hacer hasta 75.000 operaciones por segundo en horas pico. Entonces, el limitante es la escalabilidad en este momento de la tecnología y afortunadamente no es algo tan grave porque tampoco está tan adoptada en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el uso de Bitcoin tampoco ahorita es tan grande y se espera que aumente bastante, pero por el momento no lo es. Y bueno, ¿cuál es el futuro? Me gustaría primero hablar del pasado y luego del futuro, ¿no? La primera generación, que fue Bitcoin, que empezó aproximadamente en el 2010, únicamente fue la primer blockchain que se popularizó, únicamente se podía implementar para pagos, ¿no? Hacer movimiento de dinero. La segunda generación viene con una nueva blockchain que es Ethereum. Ethereum tiene algo bien interesante que introduce el concepto de contratos inteligentes, lo cual a través de ellos se puede ampliar la funcionalidad del blockchain más allá de únicamente pagos electrónicos y se puede expandir a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente de crear votaciones públicas, registro de activos para juegos de apuestas. Todo esto es posible gracias a los contratos inteligentes y que expanden la funcionalidad del blockchain. Pero hablamos de las limitantes, ¿no? Y ahora se está actualmente generando una tercera generación del blockchain que viene a través del blockchain mismo que se llama IOTA. Y IOTA está presentando una arquitectura diferente que permite lo mismo que hace Ethereum, o sea, smart contracts que agregan funcionalidades al blockchain, pero la diferencia es que puedan hacer operaciones inmediatas y concurrentes, o sea, más de 30 operaciones por segundo. IOTA está proponiendo aumentar este límite a más de 100.000 operaciones por segundo y operaciones inmediatas, ¿no? Si yo mando dinero a China, se manda en un segundo y no en 10 minutos como actualmente lo resuelve Bitcoin. Y finalmente me gustaría hablar acerca de de la adopción de blockchain en México. Y pues desgraciadamente aún falta bastante. Y esto se debe a que aún no tenemos instituciones gubernamentales que estén adoptando esta tecnología. Eh, Falta dinero. Hay, hay, hay esfuerzos actuales del gobierno federal en implementar blockchain en algunos de sus procesos. El más interesante que logré investigar fue la implementación de blockchain para la gestión y selección de contratos en las licitaciones públicas del gobierno. Sin embargo, aún no es suficiente. ¿No? Esta tecnología no está en producción, no es pública para toda la gente y pues no es algo relevante por el momento. Y es que lo tenemos que hacer, ¿no? Si lográramos implementar blockchain en los procesos burocráticos del gobierno, así de sencillo, se acaba la corrupción. Y esto se debe a que por el mismo diseño de la tecnología, la información es pública. Y todo ciudadano podría en todo momento verificar que todas las transacciones hechas por el gobierno sean transacciones válidas y no mordidas. Eh, Únicamente falta apoyo, falta más incentivo económico, falta más incentivo tecnológico, falta traer más inversión privada.
en empresas que quieran desarrollar el blockchain en el país. Y pues finalmente vamos a la conclusión, ¿no? El blockchain es una tecnología que se está implementando en varios países de primer mundo. Tenemos a Suecia, a Arabia Saudita, Estados Unidos. Todos están revolucionando y cambiando la forma de hacer las cosas. Y si México quiere ser una nación tecnológicamente competitiva, necesita comenzar a implementar blockchain en sus procesos. Obviamente se necesita gente con mayor experiencia en este ramo, en puestos directivos en las áreas tecnológicas del gobierno, ¿no? No podemos tener a gente educada en las escuelas de los 90 o los 2000 implementando arquitecturas o generando arquitecturas tradicionales centralizadas para los sistemas tecnológicos del gobierno. Y pues eso sería todo. Me da mucho gusto haber realizado esta presentación y un saludo a todos.